en las que mi mente va a hacer un mayor esfuerzo para encontrar algo con que representarla. Me voy de YouTube. No, mentira, no. Hoy vamos a hablar de la comprensión oral. No les voy a decir cómo entender al otro, abrir su corazón, cómo ser mejores personas que escuchan. No, vamos a tratar de entender de un modo muy general qué ocurre en nuestro cerebro cuando escuchamos a otros hablar. El lenguaje oral es algo que se puede comprender y es algo que se puede expresar. Comprendemos lo que escuchamos y expresamos lo que sentimos, ideas, sueños, sentimientos. Resulta que la comprensión oral tiene que enfrentar varios retos. Comprender lo que otros dicen es algo bastante difícil para el cerebro porque la comprensión oral es una actividad sofisticada y compleja. Entonces, ¿cuáles son esos retos que enfrentamos? Primero, tenemos que poder diferenciar la información lingüística de la información que no es lingüística. Es decir, por ejemplo, los ruidos, pasa un avión, un motor, un taladro. Nuestro cerebro tiene que distinguir lo que son palabras de lo que es ruido. Y también de lo que no es ni ruido ni palabras, por ejemplo, música. Pero ¿qué pasa si estamos en un restaurante rodeados de mucha gente que está conversando? ¿Cómo nuestro cerebro hace para distinguir el mensaje que nos da la persona que nos está hablando de los otros mensajes que también son palabras? Mediante la voz. El cerebro tiene la capacidad de identificar la voz y saber que hay una voz específica que se dirige a mí. Bueno, el segundo reto que tiene la comprensión oral es que el lenguaje oral es continuo. Cuando hablamos, miren cómo hablo, cuando hablamos, en realidad no hay una segmentación de las palabras, es decir, las palabras no son divididas. En el lenguaje escrito sí aparecen los espacios entre las palabras, en la oralidad no se da eso. Y el tercer reto que tenemos nosotros, nuestros cerebros, que enfrentar para comprender adecuadamente la comunicación oral son algo llamado los fonemas. Los fonemas son los sonidos mínimos en que se puede dividir una palabra. Los fonemas no son las letras y solemos hacer la equivalencia como que la P, la A, la B. Quiero aclarar que las letras son la imagen visual, pero los fonemas son la imagen acústica, cómo suena. O sea que vamos a decir que un fonema es un sonido representado en el alfabeto por una letra, pero los fonemas tienen su propio alfabeto que se llama alfabeto fonético internacional y son una especie de dibujitos o figuritas que indican cómo suenan tales sonidos. El sonido que se representa con la letra P, con la letra B, y para eso hay sus propios dibujitos. Bueno, resulta que el cerebro tiene que entender a diferenciar cada fonema, pero eso es difícil. ¿Por qué? Porque resulta que los fonemas en su pronunciación varían según el género de quien lo dice, según la edad, incluso el estado de ánimo. Y además de todo eso, depende del lugar en el que un fonema esté en una palabra. No es lo mismo si está al principio o si está al final. Por ejemplo, mis ejemplos dicen boca y cabo. El fonema representado por la letra B, boca, cabo, son muy distintos. Es muy distinto el hecho de que esté al comienzo del hecho de que esté en la mitad de dos vocales. Resulta que todos podemos suponer que los fonemas siempre son los mismos, pero sí y no. No. Bueno, sí. Son los mismos porque digamos que son similares, pero la forma en que diferentes personas, los pronuncian hace que haya variaciones y el cerebro tiene que aprender a distinguir esas variaciones para poder decir, este es el fonema tal o este es el fonema tal otro. No importa que lo esté diciendo un costeño, un caleño, un hombre, una mujer, un niño o un anciano. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Bien, resulta que, ¿qué sucede en nuestra mente cuando escuchamos a otros hablar? ¿Cómo procesamos la oralidad de los otros? Eso se llama procesamiento cognitivo y el cerebro hace tres procesos de análisis. El primero es el acústico. Resulta que el cerebro estudia el sonido y estudia el sonido como un fenómeno físico. El sonido viaja en ondas y eso ya lo han estudiado en laboratorios
ingenieros de sonido. El sonido, aunque no lo veamos, no es algo mágico, ¿no? Es algo que existe como la luz, como el frío y el calor, que puede ser estudiado. Y el cerebro logra identificar la forma física del sonido que viaja en las ondas. El segundo análisis que tiene que hacer el cerebro, recuerden que ahí tengo mi tablero, Creo que es muy obvio que sí. es el fonético. Y es que el cerebro tiene que entender en qué parte de todo nuestro sistema fonatorio, que es el sistema que produce los fonemas, es producido tal fonema. Explico. Resulta que cada fonema se produce en un lugar distinto. Por ejemplo, entre los dientes, poniendo la lengua entre los dientes, la lengua detrás de los dientes, la lengua echada hacia atrás, la lengua echada hacia atrás, o hay sonidos que producimos con la nariz, sin la nariz, con las cuerdas vocales o sin ellas. El cerebro aprende a distinguir en qué parte de nuestro sistema fue producido cada fonema. Y después de eso viene el tercer proceso de análisis que hace nuestro maravilloso cerebro, que es el fonológico. Y es cuando el cerebro coge el fonema, sabe de qué parte del sistema fonatorio viene y lo identifica con los fonemas específicos de nuestro idioma. Y dicen, creo que este P es una P del idioma español que está en este cerebro. Bueno, después de esto tenemos que las personas que han estudiado científicamente cómo los seres humanos comprenden el lenguaje oral, se han hecho muchas preguntas de, en realidad, ¿qué pasa? ¿Cómo hace el cerebro para entender lo que los otros dicen? Entonces se han planteado varias cosas. Una es que después de distinguir los fonemas, distinguimos las palabras. Nuestro cerebro oye una palabra, la arma, después de armar los fonemas, arma la palabra y dice, esta es tal palabra. Luego, cuando ya tiene la palabra identificada, tiene que ir por el significado. Entonces va como a su cajón de significados y dice, este significado encaja con esta palabra. Y lo que esta otra persona está queriendo decir, esto me está insultando o me está felicitando. Muy astuto, Simpson. Bueno, sigamos. Resulta que algunos o algunas de estas personas de ciencia consideraron que las palabras son identificadas en el cerebro poco a poco por fonemas, pero otros han pensado que el cerebro coge la palabra completa. Y hay quienes que piensan que el cerebro lo que hace es distinguir las sílabas. Por ejemplo, que si alguien dice cama, el cerebro primero entiende K y luego entiende ma y lo une y se forma cama. Hay unos que piensan que el cerebro funciona de esta manera, y es que cuando se escucha el primer fonema, por ejemplo, si queremos decir árbol, entonces el primer fonema suena A. El cerebro va a buscar todas las palabras que tenga en su cajón de memoria de palabras que empiecen por A. Luego el otro que está hablando, que está diciendo árbol, como en cámara lenta dice ar, el cerebro va a escuchar ar, entonces va a buscar todas las palabras que empiecen por ar, armario, armatodo, armazón. Y luego cuando diga el fonema que se representa con la B, ¿cómo es? Árbol, si voy bien. Entonces coge todas las palabras que tengan estos tres fonemas, como arboleda y no sé qué más. Hasta que logre reducir y decir definitivamente esta otra persona quiere decir árbol. ¿Qué funciona así? Los celulares, cuando escribimos con ellos y me imagino que han notado que están escribiendo algo y ¿cómo se llama esto? El celular predice la palabra que quieras decir y que a veces nos hace decir cosas que no queremos decir. Bueno, hay científicos que piensan que el cerebro funciona de esta manera, prediciendo las palabras, anticipándose antes de que la palabra incluso termine. Eso quiere decir que eso en el cerebro pasa bastante rápido. Bueno, continuamos. ¿Qué más tengo por acá? Listo. También se ha pensado que en realidad el cerebro no distingue fonema por fonema. ¿Por qué? Porque para saber eso hay que saber leer y escribir, hay que tener conciencia de que existen los fonemas y eso lo logramos cuando aprendemos el alfabeto, los sonidos, las letras. Y eso iría en contravía del hecho de que las personas pueden escuchar y entender a otros incluso sin saber escribir. O sea que no necesitamos tener conciencia exactamente de los fonemas para poder entender lo que otro dice. Bueno, resulta que
en todo este tema científico de entender cómo comprendemos, algunas personas han pensado que tenemos un sistema que empieza en el oído y va hasta el cerebro que funciona por partes, como que primero actúa el oído, luego actúa una parte del cerebro y luego otra, poquito a poco. Pero hay otra línea de investigaciones que plantean que en realidad todas las partes que están involucradas en la comprensión oral se activan al mismo tiempo cuando empezamos a escuchar y empiezan a trabajar en el proceso de la comprensión. Yo creo que es más eso, ¿no? Y me parece más creíble. Por otro lado, sigo mirando para allá, tenemos que... me rasqué la nariz. Por otro lado, tenemos que se han hecho varios experimentos para entender cómo las personas comprenden. ¿Qué se ha hecho? Pues han puesto a personas a escuchar grabaciones donde les ponen, por ejemplo, palabras parecidas, palabras distintas, palabras más o menos parecidas, palabras que empiezan con una letra, con otra. Entonces las personas escriben lo que le estén preguntando y de esa manera los científicos, creo que no explicaba nada, han podido decir cómo reaccionan las personas ante las palabras. Además de eso, gracias a los avances de la neuroimagen, que es la disciplina o la ciencia que permite tomar imágenes del cerebro, incluso cuando el cerebro está realizando alguna acción específica, para saber qué partes del cerebro se activan específicamente cuando escuchamos y comprendemos. Para terminar, quería agregar otros retos que tiene el cerebro humano para comprender bien lo que otros seres humanos le están diciendo. Uno es el de, como dice ella, la complejidad fonémica. ¿Qué significa esto? Que las personas en realidad comprenden más fácil las palabras que son más sencillas. Por ejemplo, es más difícil para el cerebro escuchar y comprender cristal que entender pato. ¿Por qué? Porque la combinación de los fonemas en pato es más simple que en cristal. Por eso es más probable que cuando un niño o una niña esté aprendiendo a hablar, primero diga pato que decir cristal. Otra característica, o más bien otro obstáculo que tiene el cerebro para la comprensión, tenemos allá, es la frecuencia léxica. La frecuencia léxica es qué tan común es una palabra dentro de una lengua. Es más probable que un niño o una niña en su proceso de crecimiento escuche más veces las palabras mamá, papá, que la palabra, por ejemplo, fotosíntesis, a menos que viva en una familia de biólogos. Entonces, este niño o niña se va a demorar en aprender la palabra fotosíntesis, seguramente cuando llegue al colegio y la empiece a escuchar. Pero bueno, lo que queda de esto es que aprendemos las palabras primero que nos son más familiares a nosotros. Y por último tenemos... no me deja ver algo que me obstaculiza, ya. Esta palabra rara llamada imaginabilidad de la palabra. Y es que hay palabras que son más fáciles de imaginar que otras. ¿Qué significa esto? Que si me dicen cama, puedo pensar en una cama. Si me dicen pato, puedo pensar en un pato con mucha rapidez y velocidad. Pero si me dicen, por ejemplo, bondad, justicia, democracia, son palabras en las que mi mente va a hacer un mayor esfuerzo para encontrar algo con que representarla. Entonces la imaginabilidad de una palabra, entre más alta sea, más fácil la puedo comprender. Y la otra, me voy a parar porque hay algo que me está tapando, es la tipicidad. Tenemos, por ejemplo, una categoría, muebles. Dentro de muebles hay muchos tipos de muebles. Asiento es un tipo de mueble muy común, o sea que asiento es una palabra típica de la categoría mueble. Entonces es más fácil que yo aprenda la palabra asiento que aprenda la palabra diván, porque ¿cuántas personas hoy en día tienen un diván? O no sé, como en el consultorio del psicólogo, como mostraban en las películas que se sientan así en el diván. Pero bueno, entonces, ya, no sé, hablé muy rápido. Tenemos ahí, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Así nuestro cerebro se esfuerza por comprender lo que escucha. Bueno, chao, me voy. Quedó una conclusión que es muy difícil comprender, ¿cierto? Que el cerebro hace muchas cosas, es una gran máquina que trabaja. Valórenlo. Chao.